Saludos, mi nombre es Alondra Cruz y estaré presentando el laboratorio de mensura para la clase de Geomática 1, sección 026, con la mentoría de la profesora Evi de la Rosa. Para comenzar, tendremos una introducción, luego los materiales, luego la medición de distancias lineales horizontales, la medición de ángulos horizontales, los cálculos del traverso y por último, los cálculos de área. Como objetivo principal de este proyecto era completar un informe de mensura y este conlleva medir las distancias lineales horizontales, medir ángulos horizontales y luego de levantar estos datos haremos los cálculos pertinentes. La ubicación para levantar los datos para este laboratorio de mensura fue en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, específicamente en los atrios del edificio de Ingeniería Civil. La fecha en que se levantaron los datos fue el 10 de noviembre del 2022 y como ayudante tuve a Ámbar Olivieri. Para cumplir con el primer objetivo de medir distancias lineales horizontales utilizamos los siguientes materiales: una cinta métrica, un odómetro, estacas de madera y una hachuela para poner las estacas de madera. Luego, para medir los ángulos horizontales utilizamos un teodolito digital con su trípode, una plomada y una brújula para determinar el azimuto de una línea. Ahora procedemos a la medición de distancias lineales horizontales, el cual es el primer objetivo de este informe de mensura. El procedimiento para la medición de distancias lineales horizontales fue el siguiente. Identificamos 3 puntos que formaron nuestro polígono de control. Luego medimos las distancias lineales entre cada punto utilizando una cinta, un odómetro y por último a paso calibrado. Luego amarramos todas las estaciones de control a puntos fijos. El primer método utilizado para medir las distancias lineales horizontales fue el método de la cinta, y aquí vemos los resultados. Para comenzar, nos localizamos en la estación A y nos dirigimos a la estación B, y nos dio un resultado de 11.350 metros, y el mismo procedimiento lo utilizamos para las demás dos estaciones. Aquí les muestro el procedimiento para medir la distancia lineal horizontal de una línea en nuestro polígono de control. Yo estoy ubicada en la estación A de mi polígono de control y mi ayudante Ámbar se dirigió a la estación B. Cuando nos aseguramos de que la cinta estuviese bien estirada, procedimos a hacer la lectura de esta distancia lineal horizontal. El segundo método utilizado para medir las distancias lineales de nuestro polígono de control fue con el uso de un odómetro. El odómetro mismo, después de nosotros haber recorrido con él la distancia entre dos estaciones, nos da la distancia en metros de esta línea y vemos los resultados mostrados en pantalla. Y aquí muestro el procedimiento hecho con el odómetro. Aquí estoy dirigiéndome de la estación A la estación B y procedo a escribir los datos. Luego de la estación A la estación C, escribo los datos y luego de la estación C a la estación B. Por último, determinamos las distancias lineales de nuestro polígono de control con el método del paso calibrado. Previamente había calculado mi paso calibrado con una distancia de 30 metros ya establecida, y mi paso calibrado es de 0.56 metros. Luego, para determinar la distancia en metros de cada línea, procedimos a contar los pasos que me tomó llegar de una estación a otra. Esta cantidad de pasos la multiplicamos por mi paso calibrado y este producto es la distancia en metros de cada línea. Por ejemplo, vemos que de la estación A la estación B me tomó 19 pasos. Esos 19 pasos los multiplicamos por mi paso calibrado y nos dio un total de 10.640 metros. Aquí les muestro el procedimiento del paso calibrado. Caminé de la estación A la estación C, de la estación C a la estación B y por último de la estación B a la estación A. Aquí tenemos un resumen de las distancias lineales horizontales con los 3 métodos distintos. Ahora vemos el amarre de estaciones. Este procedimiento lo realizamos ya que los puntos que yo utilicé para mi polígono de control no estaban identificados previamente
Y si por alguna razón yo tuviese que regresar al campo para levantar nuevamente estos datos, con estos amarres puedo localizar dónde yo ubiqué mis puntos. Ya realizamos el primer objetivo de nuestro informe, que es de medir las distancias lineales de nuestro polígono de control, y ahora procedemos a la medición de distancias angulares horizontales de nuestro polígono. El procedimiento para este objetivo fue el siguiente. Medimos las distancias angulares horizontales entre cada punto utilizando un teodolito digital. Para esto realizamos un directo 1 y un invertido 1. Medimos ángulos a la derecha y por último determinamos el azimuto de una línea utilizando una brújula. En esta parte les muestro el proceso de emplazamiento en una estación de mi polígono de control. En esta ocasión me estoy emplazando en el punto A. Ahora pueden ver los ángulos que leí con el teodolito digital. Tenemos de todas las estaciones el directo 1 y el invertido 1. Ahora bien, con la ecuación del ángulo promedio pudimos sacar todos los ángulos promedios de cada estación. Ahora hemos terminado con los primeros dos objetivos de nuestro informe de mensura. Ya vimos la medición de distancias lineales horizontales, vimos la medición de distancias angulares horizontales y aquí en pantalla pueden ver las notas realizadas en el campo. El tercer objetivo de nuestro informe de mensura es la realización de los cálculos del traverso. Comenzamos con el ajuste de figura. Con la ecuación de que la suma de los ángulos internos nos dé un valor de 180 grados, los ángulos promedio nos dan un valor de 180 grados, 4 minutos y 30 segundos. Así que tenemos un error de 4 minutos y 30 segundos. Dividimos ese error sobre la cantidad de ángulos que tenemos, que en este caso serían 3, y la corrección nos da un valor de 1 minuto y 30 segundos. Esta corrección se la sumamos a los ángulos promedio y ahora tenemos los ángulos ajustados, que su suma sí nos da un valor de 180 grados. Luego corrimos el azimuto. En el campo tomamos el azimuto con la brújula de la línea BC y corrimos el azimuto counterclockwise. Este fue el procedimiento que realizamos para correr el azimuto y ahora tenemos los azimutos preliminares. En tercer lugar, calculamos los desplazamientos preliminares, mejores conocidos como los departures y los latitudes, que aquí los vemos presentados en la tabla que ven en pantalla. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Con las siguientes fórmulas. Los departures los calculamos multiplicando el largo de cada línea por el seno del ángulo, que en este caso el seno de sus azimutos. De la estación A a la estación B multiplicamos 11.350 metros, que es el largo de la línea, por el seno de 208 grados, 52 minutos y 44 segundos, y nos da un departure de negativo 11.146. Los latitudes los calculamos multiplicando el largo de cada línea por el coseno del azimuto. De la estación A a la estación B nos dio un valor de negativo 0.938 metros. Luego calculamos el error de cierre y el error de precisión. Calculamos los misclosure departures y los misclosure latitudes. El MD nos dio un valor de negativo 5.805 y el ML negativo 0.262. El error de cierre nos dio un valor de 5.811 y el error de precisión 1 sobre 5.154. Luego calculamos el ajuste de desplazamientos, mejor conocido como Departure Correction y Latitude Correction. Y aquí tenemos las ecuaciones y el ejemplo del Latitude Correction y el Departure Correction de la línea AB. Luego calculamos los departures y latitudes ajustados o balanceados. Para esto utilizamos las siguientes dos ecuaciones en la que sumamos cada departure por el departure correction y cada latitud con el latitude correction. Y aquí tenemos el ejemplo del departure y latitud ajustado de la línea AB.
En el séptimo paso calculamos las coordenadas rectangulares. Como coordenadas arbitrarias utilizamos 100 metros en X y 100 metros en Y. Utilizamos las siguientes dos ecuaciones para calcular las demás coordenadas y sumamos el X en el anterior más el departure ajustado, y para las coordenadas en Y sumamos el Y anterior más el latitud ajustado. Y aquí tenemos el ejemplo para calcular las coordenadas del punto B. Para esta parte calculamos los largos ajustados de cada estación, y para esto utilizamos la ecuación del largo ajustado, y aquí tenemos los resultados. Por último, calculamos los azimutos ajustados. Para esto utilizamos la ecuación de la tangente inversa del departure ajustado sobre el latitud ajustado de cada línea, y esto nos da beta, y dependiendo del cuadrante hacemos una resta o una suma. En el ejemplo tenemos el azimuto ajustado de la línea AB. El último objetivo de nuestro informe de mensura fue el cálculo de área. En primer lugar calculamos el área por coordenadas o multiplicando cruzado. Primero multiplicamos con líneas azules hacia la derecha, que nos dio un valor de 27.068.1. Luego multiplicamos cruzado con las líneas amarillas y nos dio un valor de la suma de 27.166.5. Luego restamos estos dos valores y su valor absoluto lo dividimos entre 2 y nos dio un área de 49.200 metros cuadrados. En segundo lugar calculamos el área por distancias dobles de meridiano o DMD. Para calcular los DMD sumábamos el DMD anterior más el departure ajustado anterior más el departure ajustado actual. Cada DMD lo multiplicábamos por su latitud ajustado y esta suma la dividíamos entre 2. Aquí tenemos cada DMD, luego lo multiplicábamos por su latitud ajustado y después dividíamos entre 2 y nos dio un área de 49.169 metros cuadrados. Y por último calculamos el área por distancias de dobles de paralelo, o mejor conocido como DPD. Y los DPD los calculábamos al sumar el DPD anterior más el latitud ajustado anterior más el latitud ajustado actual. Ahora, estos DPD los multiplicábamos por el departure ajustado y luego la suma la dividíamos entre 2. Y aquí podemos ver cada DPD multiplicado por su departure ajustado. Luego la suma de todo esto dividida entre 2 nos dio un área de 49.169 metros. Aquí en pantalla podemos ver un resumen de los datos que pudimos recibir en el campo y de los datos que pudimos calcular. En este laboratorio de mensura pude aprender la importancia de tener exactitud y precisión en el momento de levantar los datos en el campo, y que debo tener la misma exactitud y precisión al momento de realizar los cálculos. Hasta que ha llegado el informe de mensura, nos vemos en la próxima.